Amada familia Vida en Plenitud, un saludo, un abrazo para todos. Como siempre les manifiesto, es un placer, es un gozo, un privilegio muy grande poder compartir con ustedes en este día. Bueno, como en los últimos tiempos se han venido tratando temas muy relacionados con la intencionalidad, con llevar a la práctica todo este conocimiento, todo este entendimiento, toda esa luz que por la misericordia del Dios eterno nos está siendo dada. Entonces quise tomar como varios punticos de los que hemos venido hablando, inclusive hace 8 días, durante las aportaciones de cada uno de ustedes, muchos de ustedes se enfocaron en la administración del tiempo, en cómo llevar esto a una administración sana. Entonces, pues para esto quise tomar algunos temas que van ligados entre sí, y es el tema del reposo, de la mayordomía y pues la administración como tal del tiempo y cómo llevar todo esto a la práctica, a vivirlo en nuestras vidas. Hablábamos de que, bueno, el reposo, para hacer un poco de resumen o de recordar acerca de lo que es el reposo, el día del Señor, del que tanto se hablaba en el antiguo pacto. Sabemos que es una sombra, tipo y figura de una realidad, de una sustancia que ahora nosotros tenemos, en la que ahora nosotros estamos. Sabemos, y yo sé que para ustedes es muy claro esta parte, y es que una sombra es proyectada por una realidad mayor, por una sustancia. Si yo me paro en un lugar donde el sol me dé de frente, voy a proyectar una sombra, pero la sombra no es la realidad, solo representa una sustancia, solo representa este cuerpo estuche que Dios me ha dado. Entonces, algo así son los tipos y figuras en el antiguo pacto, una representación de una realidad, de una sustancia. Y pues esto era el día de reposo, el famoso reposo que tiene que ver, como en un tiempo lo hablamos, con el gobierno de Dios. La primera vez que encontramos reposo en la escritura es en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sabemos que este reposo no tiene que ver con que Dios estuviera cansado o agotado por la labor que había hecho, porque Dios no se cansa. Él no estaba fatigado porque había hecho una labor muy grande, sino más bien este reposo tiene que ver con un estado de gobierno. Es decir, que acabada la creación, todo funcionaba de una manera dinámica y armónica, perfecta, sin que ya Dios tuviera que hacer o estar pendiente de que ella funcionara de esa manera, porque estaba bajo su gobierno. Es decir, Dios no estaba pendiente de que los árboles sí estuvieran dando su fruto, de que los ríos sí estuvieran corriendo, etcétera, etcétera, porque toda la creación funcionaba porque estaba bajo el gobierno divino. Por eso habla de que Dios reposó, ya todo está hecho y todo funciona porque todo está bajo su gobierno. Esa es la idea de reposo. Reposo por gobierno, descanso por gobierno. También quiero que miremos Juan 19:13, de una obra también terminada, y que al terminar esta obra también se entra en reposo. Entonces, y es la obra de la cruz. Dice Juan 19:30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es, terminado está, la obra está hecha, he acabado, todo ha sido hecho. Entonces, pues también dice la escritura que fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Este sentar, que ya lo hemos aclarado muchísimas veces, y yo sé que usted ya lo tiene muy claro, que tiene que ver no con una posición
corporal, sino más bien con una posición de gobierno y de autoridad. Es decir, es la palabra que se usa allí, es la palabra suncatizo, que tiene que ver es con una posición de autoridad y gobierno. Yo creo que varias veces lo hemos hablado, que es la misma palabra que usa la escritura cuando Jesús, el niño, fue encontrado en el templo, que estaba en suncatizo, es decir, en posición de autoridad y gobierno, y todos le escuchaban. No estaba sentado porque es claro que en el templo no habían sillas. No está hablando sentado de una posición corporal. Pero lo maravilloso aquí es que es la misma palabra que usa en Efesios 2:6 para decir que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, no solo Él está ya en ese estado de reposo, sino que nosotros fuimos colocados en un estado de reposo en lugares celestiales junto con Cristo. Entonces, la misma posición de Cristo, por cuanto Él es la cabeza, pues es la misma posición del cuerpo, una posición de gobierno y de autoridad. Hebreos 4:9-1 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿De cuáles obras hemos reposado? Pues precisamente reposamos de las obras que nos agitan, que nos quitan en la paz, nos roban el tiempo que debo dedicar en cuanto a mi asignación para enfocarme en las circunstancias de la vida. Cuando entro en su reposo, estoy por encima de las circunstancias de la vida. Ya las circunstancias no me gobiernan, sino que yo gobierno por cuanto estoy en estado de reposo. Y como al comienzo la creación funcionaba perfecta y equilibradamente por cuanto estaba en el gobierno de Dios, así también mi vida, a medida que la vida de Cristo se es incrementada, entonces también empieza a entrar en ese estado de reposo, en ese estado de gobierno, y todas las áreas de mi vida empiezan a adquirir el gobierno de Dios y a manifestarlo. Entonces, bien importante lo que es ese gobierno. Sabemos que ese día del Señor tenía que ver con un día, el gran día del Señor. En el antiguo pacto era un día cronológico, pero en el nuevo pacto es un día eterno, es un día espiritual en el que Cristo nos ha introducido, en el que ahora estamos y del que ahora podemos disfrutar. Eso bien importante. Entonces, eso en cuanto al reposo, para que volvamos no sé, a recordar algunas cosas. Yo sé que ustedes son tremendos en ese tema, entonces pues lo voy a dejar hasta ahí. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la mayordomía, cómo estos tres quisiera que funcionen, que es el reposo, la mayordomía y la administración del tiempo. Entonces, la mayordomía, vamos a hablar de lo que nos dice la escritura. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acordémonos que nosotros tenemos una cartilla, yo no sé si ustedes todos la tomaron, que precisamente es la cartilla de mayordomía de la creación. Y allí aprendimos que la mayordomía tiene que ver con administración. Una de las principales funciones que se le da al hombre una vez creado es la capacidad para administrar y señorear. Entonces es bien importante que tengamos esto claro. Rescate algunas cosas de la cartilla. Dice que es la capacidad para administrar los recursos tanto materiales como espirituales. Todo lo que se me ha sido concedido, entonces yo tengo la capacidad para administrarlos porque he sido creado el hombre fue creado para administrar. Dios le da inmediatamente la capacidad allí de administrar en el Edén. Y ahora nosotros que somos nuevamente reincorporados, colocados dentro de su propósito eterno, nuevamente como hijos tenemos que ser administradores de todo lo que Él nos ha dado.
Ahí en la cartilla también aparece otra frase que me gustó mucho y es: la mayordomía es la sabia administración de la vida. Con esto se dice todo. Es la sabia administración de la vida. ¿Cómo administro yo mi vida en todos los ámbitos? Si es en lo espiritual, ¿cómo manejo, cómo administro mis dones, talentos? En cuanto a mi asignación, ¿cómo administro, cómo hago, cómo desarrollo mi asignación de una manera sabia? En cuanto a mi vida, en cuanto a lo natural, a lo material, a lo externo, cómo administro todos los aspectos de mi vida. Cómo administro mi economía, cómo administro mi tiempo, cómo administro mi cuerpo, mis bienes, mis cosas materiales, cómo las administro. Entonces, tenemos esa capacidad de administrar, pero resulta que esas áreas en su gran mayoría están en desgobierno, no están en reposo. Acuérdense, por eso que el primer tema que toqué es el reposo, porque para poder administrar bien todas estas áreas deben entrar en el reposo de Dios, deben entrar en gobierno. Mientras esas áreas no estén en el gobierno de Dios, pues me va a ser bastante difícil administrarlas correctamente. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde tenemos nuestro corazón, porque aún nos mueven muchas cosas, ¿no? Religiosamente, en nuestros tiempos y durante muchos siglos, la iglesia, la religión ha venido formando en la mentalidad del creyente una idea de que entre más tenga, más bendecido es. En cuanto más tenga en cuanto a lo material, ¿no? Entonces, si tengo la gran camioneta, la gran finca, el gran puesto, la gran posición socialmente, entonces soy bendecido. Pero pues ustedes saben que la bendición no tiene que ver con nada de eso. La bendición es mucho mayor que bienes, mucho mayor que cualquier bien material, que cualquier, como dice la escritura, que se corroe, se daña y se acaba. Pero hay una realidad mayor a esto. Entonces, ¿dónde tengo mi corazón? ¿Dónde concentro mis esfuerzos? Porque si mis esfuerzos está en alcanzar las añadiduras, entonces allí está mi corazón, ¿no? En las añadiduras. Pero ahí Mateo 6:33 también dice que buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Dónde estoy enfocando mis fuerzas? ¿Dónde estoy colocando toda mi concentración? Entonces el sistema nos envuelve en todo lo que ofrece. Miraba por ahí que en nuestro tiempo, cuando mayor tiempo los medios de comunicación y todo lo que se ha desarrollado, las tecnologías, debieran hacer que el ser humano hoy en día se comunicara y tuviera una mayor comunicación. Pero ha surgido el efecto contrario, ¿no? Porque todas estas tecnologías nos han hecho concentrar en obtener las tecnologías, pero nos hemos desconcentrado de tener un mayor tiempo y una mayor comunicación con los nuestros, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, en nuestra propia casa. Entonces ejercemos una muy mala administración, porque pues es en lo que el sistema opera, y esa es la estrategia del sistema en la que muchas veces nosotros solemos caer. Entonces, ¿cómo desarrollar una sana administración? En cuanto al tiempo, hace 8 días muchos tomaron este punto y hicieron aportes precisamente sobre la administración del tiempo. Y yo también elegí hacer mi aportación en cuanto a ese punto. Y es que nunca podemos tener una sana administración de nuestro tiempo si otras áreas de nuestra vida no están en reposo, no están en gobierno. Mientras esas otras áreas de nuestra vida no estén en gobierno, va a ser muy difícil poder administrar bien el tiempo. Entonces, en la cartilla de mayordomía también nos hablaba
acerca de la administración del tiempo. Y me gustó mucho algo que decía allí, se los voy a leer, dice, a donde va nuestro tiempo, va nuestra vida. Allí también decía que finalmente nuestro tiempo es vida. Y pues hacia donde enfoco mi tiempo, hacia allá va mi vida, porque hacia allá hasta allá me estoy concentrando, hacia allá estoy concentrando todos mis esfuerzos, ¿no? Entonces, cuando invierto tiempo en algo, yo invierto literalmente vida. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en nuestros esfuerzos en adquirir un bien material, todo nuestro esfuerzo allá concentrado, entonces, si quiero adquirir un bien material, ¿qué voy a hacer? Pues voy a requerir de tiempo para trabajar, de mucho tiempo en el trabajo, y hacia allá se van a ir todas mis fuerzas. ¿Y estoy invirtiendo qué? Vida. Estoy invirtiendo mi propia vida, la estoy invirtiendo en algo material, en algo que no es eterno, como la realidad que nosotros vivimos. No estamos invirtiendo en lo eterno, sino estamos invirtiendo en algo que se acaba, en algo que finalmente va a perecer. Tremendo eso, ¿no? Pero allá invertimos nuestra mayor parte del tiempo. Si nos examinamos, nos damos cuenta que gran parte de nuestro tiempo, el 80% de nuestro tiempo, está siendo invertido precisamente en todo eso. Y es que no es malo que trabajemos y que hagamos toda esta labor, pero siempre y cuando todo esté en gobierno, en reposo. Es que cuando todo está bajo el gobierno de Dios, cuando todo está en ese reposo, entonces vuelvo y digo, todo funciona de manera dinámica, armónica y perfecta. Todo se va manifestando de una manera dinámica y armónica, sin ansiedades, sin afanes, sin estrés, sin lucha. Esta es la sociedad del estrés, donde todo el mundo está angustiado y corriendo para tratar de suplir las necesidades. Y entonces todo el tiempo se está yendo allí, toda nuestra vida, porque si el tiempo es vida, se está yendo en adquirir y en conseguir cosas materiales y en tratar de resolver las circunstancias. Entonces, como no estoy en modo reposo, no estoy por encima de las circunstancias, sino la circunstancia está por encima mío. Entonces, todo mi esfuerzo va a ir a tratar de resolver la circunstancia por la que estoy pasando. Si es una circunstancia en la salud, entonces todo mi esfuerzo va a estar concentrado en resolver esta circunstancia. Entonces, ahí se me va a ir el tiempo en tratar de solucionarlo, de llevarlo, se me va a pasar en médicos, en buscar de pronto también la parte económica para suplir esa, y eso y eso es lo que crea realmente el desorden en cuanto a nuestra administración. Y si es en la economía, pasa igual. Y entonces mi vida se me está yendo en solucionar problemas temporales, circunstancias temporarias que me envuelven mi vida, y es lo que precisamente el sistema inteligente y sagazmente ha puesto en nuestros tiempos y en los hijos de Dios. Porque yo entiendo que los no creyentes, yo entiendo que las personas que aún no han llegado a Cristo, pues fácilmente se envuelvan en esto, porque pues es muy fácil pero es más difícil y terrible cuando nosotros como hijos nos dejamos envolver en esto, y gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, se está yendo en estas cosas temporales. Entonces, pues es bueno que empecemos a identificar. Entonces ya vamos a entrar entonces en ese punto. Si ya tenemos lo que es el reposo de Dios, que es el gobierno de Dios en nuestras vidas, si ya tenemos que es el sojuzgar, el administrar bien las áreas de nuestra vida, si ya sabemos que el tiempo se nos va tratando de solucionar cosas temporarias, cosas que no trascienden, y que van a perecer finalmente. Entonces, ahora, ¿cómo yo me enfoco en resolver y en tratar en buscar de una manera intencional que todas estas áreas
entren en modo reposo, entren en modo gobierno, ya sea el área emocional, económica, profesional, familiar, en la salud, en cuanto a la parte social, en lo que estemos en desgobierno. Entonces, como yo de una manera ágil, inteligente y sagaz, también busco que estas áreas entren en el gobierno de Dios. Para eso, Dios también pues nos capacitó y nos dotó. Y pues como sabemos, nosotros participamos de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, que somos participantes de la naturaleza de Dios. Y con esa naturaleza pues se nos ha dado algo grandioso, que es precisamente la mente de Cristo. Y con esa mente pues también tenemos algo que hemos hablado también acá, que es la inteligencia espiritual. Así que he tomado como muchos temas de los que hemos venido hablando, muchos, y cómo todo se entrelaza y cómo todo toma como esa realidad y esa forma que nosotros como hijos necesitamos para llevar todo esto a la vida práctica. Precisamente esa mente de Cristo pues se nos da para que podamos conocer. Entonces dice, por 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, esa oración de ellos tan precisa, ¿no? No estaban orando por las circunstancias ni por las añadiduras, sino que oraban para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Para eso se nos fue dada la mente de Cristo, para conocerle, para el conocimiento de su voluntad. Eso es conocer cuál es su voluntad, cuál es su intención. Para solo con su mente, solo a través de su mente podríamos comprender y acerca del propósito eterno. No podríamos entender su propósito si no tuviéramos su mente. Entonces, mira cómo Dios nos da su mente para que podamos conocer su voluntad. Pero también esta sabiduría y esta inteligencia espiritual también la debemos saber usar para resolver los asuntos correspondientes a nuestra vida natural, a nuestra vida terrenal. Cómo resolver circunstancias, cómo yo aprovecho esta inteligencia superior. Hay muchas inteligencias. Hay inteligencia emocional, lógico, matemática, bueno, no sé, hay muchas. Son un montón de inteligencias que ahorita no vienen a mi mente, pero sobre todas hay una inteligencia superior que proviene de una mente superior, de una mente maravillosa, eterna, que es la mente de Dios. Y nosotros ahora participamos de esa clase de inteligencia. Entonces, es utilizar esa inteligencia para resolver y lograr que esas áreas que no están en gobierno, que no están en modo reposo, entonces yo las pueda colocar en modo reposo, pueda lograr una sana administración en ellas, para que así yo pueda administrar y enfocar todas mis energías en lo que verdaderamente es importante, en lo eterno, porque allá es donde nosotros debemos de concentrar nuestras fuerzas y toda nuestra energía, en lo que trasciende y no en lo que perece. Entonces vamos a ver que hemos hablado también acerca de la intencionalidad, y quise pues ver en el diccionario de qué se trataba ser uno intencional, pero al leer y al buscar entendí que esto es un proceso mental, y en este proceso mental yo tengo percepciones, tengo creencias y tengo deseos. Entonces muy posiblemente esa intencionalidad se me va a quedar en solo la intención, y no, si no la llevo a una accionar y a una práctica. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice, no, pues se le quedó solo en intenciones, pero nunca lo llevó a la práctica?
Entonces ese deseo y esa intención de que yo tengo debe ser llevada a una acción. Debo tomar una decisión. Esa es la capacidad también que tenemos para decidir, para hacer. El querer como el hacer que ha sido colocado en nosotros. Entonces también tengo esa capacidad de decisión y de hacer. Entonces sería muy inmaduro decir que entonces yo, como lo hemos manifestado en algunos de estas reuniones, entonces que todo se dé por naturaleza, que todo se dé naturalmente, y entonces yo me quedo sentado sin hacer nada. Eso sería una mentira y seguiría negar lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura del Evangelio. O sea, nos puede parecer una locura, pero Dios escogió que fuera así. Dios escogió que nosotros participáramos de esta locura, y Dios quiso darnos una asignación dentro de esta locura, y punto. Entonces sí tenemos que hacer, sí tenemos que desarrollar, no es quedarnos a esperar que se dé naturalmente, sino que es que lo que está naturalmente en mí, entonces yo también de una manera práctica debo accionarlo y debo llevarlo a manifestarlo y hacer de esto una realidad. No, realmente para mí no somos los más maduros, pero estamos madurando, estamos aprendiendo, y yo creería que sí es una actitud muy inmadura pensar en que yo debo esperar a que las cosas se den naturalmente. No, todo se da naturalmente por la expresión de la vida de Cristo que crece en mí y cómo yo acciono esa expresión de Cristo que está creciendo en mi vida. Entonces yo tengo una participación dentro de este propósito eterno, porque a Él le plació que fuera así, porque Él quiso. Y entonces asimismo yo debo corresponder a ese deseo de Dios, a esa intención que Él tuvo al escogernos e introducirnos dentro de su propósito para activar todo esto. Entonces, pues, una de las mejores, de las formas más relevante e importante de que todas las cosas empiecen a entrar en gobierno, pues de obvio es el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros, el ser conformados a su imagen, de lo que habla Romanos 28. Entonces, a medida que yo vaya siendo conformado a su imagen, también su gobierno va tomando un mayor en mi control en mi vida, y entonces este gobierno se va a manifestar en todas las áreas de mi vida. En la medida que soy conformado, en esa misma medida ese gobierno va a ser manifestado. Entonces, pues eso es lo número uno, pero también nosotros tenemos que tomar acciones, ¿no? De lo que les venía hablando. Entonces es examinar qué áreas de nuestra vida están en desgobierno y se están robando mi tiempo, se están llevando mi vida. Esas áreas que están en desgobierno se están llevando mi vida, allá estoy colocando mi tiempo, allá estoy colocando mi vida. Entonces debo identificar esas áreas que están en desgobierno y hacer como un plan para que yo pueda llevar estas áreas mediante una sana administración al gobierno de Dios, al modo reposo. Entonces, otro punto es identificar el área con mayor problema, porque si yo no identifico esa área, difícilmente voy a solucionar las otras, porque esa área es la que se está llevando toda mi concentración, todos mis esfuerzos están siendo dirigidos siempre al área que está más desordenada, a esa área que no está en administración, que no está en reposo, a esa área que no administro bien. Entonces debo identificar primeramente esa área. Esto podemos hacer el mejor plan para administrar el tiempo. Excelente plan, lo puedo pegar en la pared, muy bonito. Y listo, voy a administrar, o esto es el orden en el que voy a administrar mi tiempo de ahora en adelante. Pero una vez llego a mi casa y digamos, si es mi economía, y encuentro, esa es el área que está en desgobierno, y encuentro 5 recibos para pagar, pero no tengo el dinero sino para uno. Inmediatamente se va a robar nuevamente esa área que está
en desgobierno toda mi concentración. Y muy bonito el plan que hice para la administración del tiempo, pero se va a quedar ahí porque no, inmediatamente yo vea eso, mis sentidos se van a alterar y yo voy a ir a tratar de solucionar esa área en desgobierno. Entonces, lo primero que yo diría es hacer un buen plan para que esa área, mediante una sana administración, yo la pueda llevar al gobierno de Dios y al modo reposo. Una vez tenga esa área, entonces voy a empezar a trabajar en las otras y entonces voy a poder tener una sana y correcta administración del tiempo en cuanto a mi asignación. Yo en lo personal he venido en una área de mi vida trabajando. No es un plan que vamos a hacer para solucionarlo en un mes, 2 meses. Yo llevo un año trabajando en un área de mi vida, he visto frutos tremendos, pero todavía sé que falta mucho. Pero también eso me ha dado una mayor administración del tiempo. Como ustedes saben, pues mi trabajo y Rema y todas estas cosas requieren de mucho tiempo. Pero la verdad, puedo decirlo con certeza que esto ha logrado llevarme a una mejor administración del tiempo, aunque falta muchísimo, aunque estoy lejos de tener una sana y buena administración del tiempo, pero vamos por buen camino. Qué bueno sería que nosotros podamos identificar esas áreas, podamos identificar esa área con mayor problema, hacer un plan y en 6, 8 meses podamos decir, oiga, he avanzado, esta área ha mejorado y nos pueda hasta enseñar qué estrategias hizo, si es posible, porque nos puede ayudar a nosotros también, como cuerpo, como familia, todas estas cosas nos ayudan, eso sería genial. No sé, se los dejo como un reto, identifique el área con mayor problema, haga un plan, ejerza sana administración para que esta área sea llevada al reposo de Dios y entonces usted pueda decir que puede administrar mejor y de una manera correcta el tiempo. Eso es todo por hoy. Un abrazo, yo sé que sus aportes son valiosísimos, yo sé que siempre queda mucho por decir, pero bueno, yo sé que también en la reunión voy a ser altamente edificado con sus aportes al respecto. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos por Zoom.